Si vamos a Google o cualquier buscador de internet y buscamos la palabra resiliencia, quizá podamos encontrar un sinfín de definiciones, pero vayamos más allá. Existe un término llamado resiliencia económica, es quizá un término mucho más específico. En diferentes portales en internet explica que la resiliencia es un término relativamente nuevo. En términos generales, la idea principal es que existen también diferentes grados de resiliencia en los diferentes países del mundo. En este episodio, que fue grabado en el campus de la Universidad de Harvard aquí en Boston, conversamos con Ramón Bueno. Ramón es un profesional con vasta experiencia en estudios de consultoría y modelos que analizan la economía de los impactos y las emisiones del cambio climático en las diferentes regiones del mundo. Tiene experiencia de haber trabajado en el MIT y en el Stockholm Environment Institute. En este episodio conversamos todo lo que es relacionado al tema de la economía de la resiliencia y el impacto que tienen en los países. Y también abordamos el tema del cambio climático y la justicia climática. Estoy seguro que disfrutarás mucho de este episodio, que su objetivo es crear conciencia acerca de la resiliencia. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, y el día de hoy estamos en el campus de la Universidad de Harvard con el colega Ramón Bueno. Vamos a conversar acerca de los extremos climáticos y la economía de la resiliencia. Ramón, ¿cómo estás? Gusto tenerte en mis podcasts, finalmente. Finalmente, gracias Juan Carlos, y me alegro que tuvieras un día tan bonito hoy aquí para estar haciendo la conversación. No, genial. Ramón, y yo he preparado primero que tengo un artículo tuyo que escribiste tanto en inglés como en español para el Global Development and Environment Institute de la Tufts University, sí, de acá de Boston, que es un tema que se basa básicamente en el tema de Puerto Rico, pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca, sí, vamos a dejar de lado a la querida Isla del Encanto por un momento, entonces para conversar acerca de los extremos climáticos y la economía de la resiliencia. Yo he preparado una serie de 5 preguntas, sí. Entonces, primero, antes que todo, yo quería que tú mismo te presentes, cuál es tu background profesional, a qué te dedicas en la actualidad y cuál ha sido o qué estás haciendo. Sí. Pues yo vine de Cuba, de jovencito, estuve en Miami brevemente, pero después me crecí en Puerto Rico, hasta que vine a estudiar aquí a Boston, a Cambridge, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. MIT. Sí. Entonces, me gradué en bachillerato en ingeniería aeroespacial. Wow. Entonces, aprendiendo de eso todo un poco, era la época del espacio, así que había mucho entusiasmo. Terminé quedando un par de años más, quedándome, y estudié una maestría en cuestiones de modelaje matemático y optimización de sistemas un poco más avanzado, pero todavía enfocándose en el tema de navegación. En el caso pude trabajar un tiempo en el transbordador espacial, analizando los sistemas de navegación y de control. O sea que fue para un joven en ese campo, era como estar en la gloria, o sea, muy, muy interesante. Trabajé en eso unos años, después cambié de trabajo, estuve en una empresa de ingeniería civil y ambiental, y terminé trabajando por muchos años, 20 y pico de años, en una empresa pequeña que diseñaba sistemas de información y de modelos hechos a la medida para cualquier tipo de problema de organizaciones, claro, comerciales o gubernamentales, analizando sistemas económicos o sistemas de operaciones como el Servicio Postal de Estados Unidos, en cómo funcionan todos los equipos en relación unos a los otros, en las inversiones que se iban a hacer. O sea, muchas cosas así. Eventualmente, por allá por el 2006, tuve la oportunidad de aprovechar un programa de tiempo parcial de nuevo en MIT, en el instituto, porque trabajaba al borde de la universidad. Uh-huh. Y tras un año en eso,
terminé trabajando con economistas ¿Ya? que se enfocan en el estudio de los impactos del cambio climático. Oh, qué interesante. Y era algo que ya me interesaba y me mantenían informado, pero desde afuerita, como Claro, quien como dice. se dice. Y pues tuve varios años de una colaboración buenísima, Mira. utilizando el equipo técnico, ¿no? El equipaje técnico de modelaje y todo Claro, eso mira. para estos problemas. Qué interesante. Sí, yo me recuerdo que seguramente esto te llevó pues a dar muchas charlas y participar y colaborar en muchas universidades, por ejemplo, como Harvard, MIT, el Tufts University y el Stockholm Environment Institute también. Sí. Y yo te conocí en Harvard, por cierto, en una excelente mesa redonda que tuviste ahí, muy buena, por cierto. Ramón, para ir de frente a la audiencia y explicarles qué es la resiliencia. Bueno, se ha convertido en una palabra de moda, que se usa mucho de moda, y si uno presta atención se usa de muchas maneras diferentes, pero la esencia es confrontando lo que cada vez se nota son desafíos grandes que confronta la humanidad en cualquier país en realidad, especialmente en este caso ahora con los fenómenos climáticos que van avanzando, que tienen impactos grandes. La idea de la resiliencia es en qué forma nosotros, los grupos, las comunidades, la sociedad, tienen o no esa resiliencia, que es la capacidad de resistir fenómenos o situaciones extremas que vienen encima, claro, que uno no controla, y no solo resistirlas, sino cómo entonces recuperarse, y no solo recuperarse, sino hacerlo de una forma en que uno mejore, ¿no? Que termine en una situación un poco mejor de la que estaba antes, para que la próxima vez el impacto sea un poco más manejable. Claro. Creo que en esencia eso es lo que se busca con ese concepto. Y sea manejable en todos los aspectos. Sí, o sea... no solamente, ocurrió el evento, sí, y no... Sí. No, exacto. Porque por la naturaleza de estos fenómenos y de estos desafíos que estamos mirando, pues se entrelazan factores económicos, tecnológicos, claro, sociales, ambientales. Entonces, lo que uno busca es, primero, entender lo que la ciencia cada vez nos informa mejor, cómo se relacionan todos estos a las condiciones de la vida, a la manera en que vivimos y llevamos adelante la economía, la vida diaria. La vida diaria. Y después, mirando soluciones, uno quiere buscar soluciones que sean complementarias, claro, que sean positivas en varias dimensiones, porque uno puede encontrar una solución que mejora mucho en el aspecto, no sé, económico, pero se deja de lado otro lado. Empieza a acumular un desastre ecológico que a la larga tiene su costo, ¿no? Claro. Entonces, la idea es cómo, también está otra fase que se utiliza mucho, es los co-beneficios, cómo buscar forma de que cuando hacemos algo se beneficia uno de otra forma que no es la principal que estás mirando, pero empiezas a encontrar sinergias que ayuda, que al final ayuda a todo el mundo y termina siendo más eficiente económicamente, ¿no? Menos recursos. Eso es justamente lo que yo estaba leyendo un artículo en internet, creo que era de Forbes, y una de las cosas que ellos refuerzan era el resistir, absorber, adaptarse y recuperarse. Ellos mencionan, este autor, no recuerdo el nombre, que es importante para enfrentar, como dices tú, los estragos del cambio climático en sí, ¿no? Ahora, antes de eso, antes de entrar a la siguiente pregunta, Ramón, ¿esto de la resiliencia afecta para todo tipo de evento catastrófico o solamente, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de Puerto Rico, de huracanes o de inundaciones, o también afecta a terremotos? Porque, por ejemplo, la parte de Centroamérica, la parte de Sudamérica es muy telúrica. Entonces no sé si solamente es una cierta situación catastrófica ambiental o es para todos. No, yo creo que es en el sentido más amplio de la palabra, porque si te fijas, cuando se habla de esa capacidad de resiliencia es cómo nos afecta y cómo evitamos las peores consecuencias, o cómo mejoramos la situación ante una ocurrencia futura de nuevo. Y eso, claro, es muy diferente si uno está hablando de terremotos por un lado, o huracanes, o grandes sequías. Claro. Pero lo que tienen en común es que pueden tener impactos severos sobre una comunidad. Sobre la sociedad. Entonces, la pregunta es, bueno, por un lado, ¿cómo mejor informarnos sobre
cómo ocurren, qué provocan estos fenómenos, cuando ocurren, qué controla la magnitud, la escala en que ocurren. Y tercero, hay algo que podemos hacer para ello, porque no podemos detener, la mayor parte de los terremotos no los podemos detener, pero sí podemos diseñar edificios de una manera que no sean lo primero que se va a caer, o sea, que resistan mejor, que sean más adaptables. Entonces, tengan menos impacto. Menos impacto, y ese concepto se traslada a cualquier tipo de situación. Desde la más sencilla, como por ejemplo estás diseñando una casa, y si no la diseñas bien y es un sitio que hace calor, pues entonces después tienes que diseñar sistemas de enfriamiento y esto lo otro, pero si está bien diseñada y orientada de cierta forma, la luz natural, se minimiza lo que tienes que hacer para hacerlo vivible. Claro. Entonces, es cuestión de pensar. Común. Es como llevar al sentido común, informarlo con la mejor información técnica y científica. Claro. Y después tener un poco de sentido de cómo funciona todo eso en la sociedad, el aspecto social y económico. Hablando del tema de la sociedad, tú tocas en el artículo el tema de la relación entre sostenibilidad y resiliencia climática. Y obviamente va de la mano, porque cuando ocurren estos eventos, no solamente es que ocurra, o se cayó, o se inundó, o vino el huracán, no, sino las consecuencias que trae después. Por ejemplo, tú hablas en este artículo acerca de, vamos a tocar el ejemplo de Puerto Rico, que cuando no se tiene una buena sostenibilidad y resiliencia climática, hay impactos también sobre la salud posteriormente. Sí. ¿Qué opinión te merece esto? Los dos conceptos yo los veo como íntimamente relacionados, porque cuando se habla de sostenibilidad o sustentabilidad, es una confusión. En inglés solo hay una, sustainability. Pero bueno, la idea es algo que se puede mantener haciendo, o sea, es algo que es perdurable, porque uno puede hacer algo, por ejemplo, aquí podemos comer y echar la basura al piso, eso es conveniente, pero si lo hacemos constantemente, si todo el mundo lo hace, entonces tenemos un problema, ¿no? Claro, un problema. Entonces, ese es un ejemplo trivial, pero eso ocurre en todo. Entonces, cuando uno piensa a mediano y largo plazo, el concepto de sostenibilidad es intrínsecamente al centro del concepto de resiliencia, porque si algo no es sostenible, ¿no? A la larga, las consecuencias, más allá de los beneficios iniciales, a la larga se convierte en una amenaza a la resiliencia, o viceversa. Si no hay resiliencia, es una amenaza. Los dos de la mano. Van uno de la mano al otro. Entonces, a veces se utilizan de forma confusa, pero el concepto al centro del problema es ese. Si queremos pensar en la humanidad como algo que va a perdurar, nos gustaría... Ojalá. ¿No? A todos nos parece buena idea, aparte de todas las diferencias que podamos tener. Entonces hay que... A veces no se examinan cosas que tienen mucho éxito, y esto nos trae de nuevo a la cuestión climática y de energía, porque hay muchas prácticas que en el pasado han sido aparentemente muy buenas, muy eficientes. La transformación en las economías en el último siglo y medio, y especialmente en los últimos 50, 60 años, en gran parte del mundo es algo espectacular. La subida del nivel del estándar de vida en muchos... La calidad de vida. Entonces, gran parte de eso ha sido por la energía, la electricidad que se ha generado, el transporte. Detrás de todo ello, exacto, una revolución tecnológica y económica, y la vida se ha puesto muy cómoda para los que vivimos en una sociedad que ha pasado por eso, porque gran parte del mundo todavía está tratando de ver cómo vivir un poquito mejor. Pero que por mucho tiempo, y ahora incluso hay gente que todavía no le presta atención a eso o lo niega, no nos dábamos cuenta de que estábamos como que contaminándonos, ¿no? Solos. Si tú tienes una comida que la encuentras la cosa más rica del mundo y empiezas a comerlo constantemente, y un día te empiezas a enterar, caramba, algunos de los ingredientes que estoy consumiendo en grandes cantidades son tóxicos, y a la larga me voy a informar. Entonces empiezas a cambiar tus hábitos. Claro. Ese es, creo, análogo a lo que está ocurriendo con los sistemas de energía, que gran parte de la población empieza a entender lo que los científicos cada vez se enfocan más y empiezan a documentar, que en realidad no es sostenible que se transforme el resto de la economía del mundo utilizando las mismas
materiales, combustibles Claro. y técnicas. Incluso no solo el resto del mundo, sino los que ya vivimos en un país así, ya hemos llegado al punto de ¿cómo se dice?, de beneficios decrecientes, Claro. porque las consecuencias de tanta intensidad de consumo energético, eso viene de plantas que están quemando, ya sea carbón, petróleo o gas natural, que emiten emisiones Claro, que claro, por muchas décadas, hasta por siglos, no eran suficiente grande escala en la atmósfera para causar impactos. Yeah. Pero ahora, de repente, ya ha llegado a ese punto. Entonces, la mezcla de población creciente, aumentos en el nivel de vida de la población, en países avanzados o en países en desarrollo, estamos hablando ya de cosas que empieza a tener empieza a cambiar al mundo natural. Entonces nosotros vivimos en el mundo natural, o sea, en un planeta. Claro. Si empezamos, o sea, hace 100 años lo que harían 1 millón de personas en cambiar su estilo de vida no tenía impacto de gran medida en el resto del mundo, pero hoy día ahora sí. Entonces no, y es interesante lo que mencionas, porque no solamente esto va ligado a la producción de las personas. Por ejemplo, en este artículo tú mencionas que cuando existe este tema de cambio climático y está afectando mucho a las sociedades, obviamente se calienta más el planeta. Sí. La gente está más expuesta al sol, no puede trabajar. Sí. O sea, no es solamente, salió un día soleado, qué rico. No, también afecta al tema productivo. Y eso me lleva a otra pregunta, que va de la mano, seguramente lo mencionamos en off, acerca de este libro de Aaron Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países? Él menciona que uno de los temas es el tema del clima, pero y que, por ejemplo, tanto el equilibrio social, ambiental y económico van de la mano. Estos elementos, mencionas tú en tu artículo, están presentes en el tema del cambio climático. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, creo que lo que se ve en este tema es que todos estos aspectos están llegando a un nivel de ¿cómo diría?, de intensidad. Ya se llenó el vaso. Que el vaso, o sea, entonces la gente dice, pero ¿cómo puede un cambio pequeño llevar a tanto eso? Bueno, un vaso que esté casi lleno, un par de gotas lo rebalsa. Claro. Mientras que cuando está vacío, pues esa es la situación donde estamos, ¿no? Entonces, y no es solo energía, aunque eso es el eje central, pero es los patrones de consumo, ¿no? Porque estamos por ejemplo, nos estamos tomando un café. Ahorita mismo. Lo sacamos en un envase de plástico. Con la cañita. La cañita de plástico. Cada vez hay un mayor crecimiento, un mayor entendimiento de que el consumo, empaquetamiento, lo que se consume en la sociedad está empezando a acumularse a un punto que no hay dónde ponerlo. Que no hay dónde ponerlo. Ni procesarlo. Exacto. Entonces después, por encima de eso está que la gente que estudia en esto están mirando, bueno, digamos estos plásticos. A ver, ¿qué pasa con ellos? Bueno, los reciclamos y pasan a otro sitio. Bueno, cuando te pones a averiguar, en algún sitio los reciclan bien, en otros no. Gran parte termina o en el océano o en la tierra. Resulta que lo que hace es que se descompone. Las partículas duran cientos de años, si no miles de años. Y la mayor parte de las veces se hacen más microscópicas. Quiere decir que empiezan a pasar a los ciclos de vida marina, de animal. Bosques. Y ya se encuentran en los mismos cuerpos humanos. Exacto. En sitios donde... Entonces... Exacto, han publicado un artículo, hoy día en Twitter leí que exactamente, encontraron partículas de plástico en los seres humanos. Sí. Y eso, por mucho tiempo, ¿quién pensaba en eso? Qué cómodo. Qué rico, un Starbucks y lo tiramos. Y hoy día entonces hay un creciente entendimiento de que esta cultura, que no es solo cultura, es un patrón de consumo, de utilizar las cosas una vez y echarlas, ¿no? Claro. Todo, porque es conveniente para el negocio. Para el usuario también. Para el usuario es conveniente, para el que vende también, porque vende más y más y más. Por ejemplo, hubo una época en que un bolígrafo era algo que se compraba y se utilizaba hasta que se te perdía. No, hasta se gastaba la tinta. Se gastaba la tinta, pero entonces reemplazabas la tinta, no el no bolígrafo entero. El aparato. Después vinieron a hacerse barato y a venderse muy barato los bolígrafos desechables. Compras un paquete de 15, lo usas, lo botas, lo usas, lo botas. Entonces, eso lo vemos en tantas cosas ahora. Uno va al supermercado a comprar comida y a veces hasta cosas naturales.
manzanas o algo así, empaquetadas en un casquete pesado. de plástico, Sí. que lo único que vas a hacer es abrirlo, desecharlo. Entonces, eso Claro, está esta ocurriendo. manzana en un paquete de Exacto. plástico, no tiene sentido. Exacto. Entonces, el concepto de sostenibilidad va mucho más allá de solamente energía y el cambio climático, etcétera. Es en realidad todo el patrón de uso de recursos, de dónde vienen, cómo se utilizan, cómo se manufacturan, cómo se compran, qué se hace cuando y se la consume, consecuencia posterior. y qué se hace después, y quién lo hace, y, Claro. y lo hace de una forma... Entonces, Esto es un es toda ciclo. una cadena. Entonces, si el resto del mundo se desarrolla utilizando las prácticas que hemos hecho comunes y cómodas y baratas, no se salva a nadie, Claro. porque Claro, ¿no? Es una porción es un limitada patrón de la- comportamiento que siempre está ahí. Sí, entonces, si una porción limitada de la humanidad, que ya en sus patrones de vida y consumo, que nos ha hecho la vida muy, muy cómoda en ciertos aspectos, Correcto. para los que lo tenemos, ya está teniendo impactos planetarios. Imagínate si todo el mundo hace lo mismo, Sí. porque quieren llegar al mismo punto. Entonces, la solución no es decirle, oye, espérate, lo que hacemos nosotros hemos concluido de que no es bueno que lo haga todo el mundo, así que ustedes quédense pobres porque Y nosotros ricos. nosotros queremos disfrutar. No, la solución no es esa, porque la- eso no es solución. la ni- fácil. Exacto, no es solución ni para nosotros mismos. Entonces, el desafío es primero era cómo entenderlo. A eso ya los que quieran aprender de eso, hoy día Claro. la ciencia, la tecnología, los escritos, eso se conoce. La cuestión es ahora cómo crear los Ejecutarlo. incentivos para ejecutarlo, hacer un cambio. Y claro, hay intereses. La tienen que ser industria no va a radicales cambiar también, ¿eh? por su cuenta. Tiene que haber patrones cambios de patrones de cultura, de consumo y también de incentivos económicos. Porque Claro. si hay subsidios para echar la basura, ¿no? O para quemar las cosas de una forma que contaminen, pues va a ser la excepción el que dice, no, voy a evitar los subsidios y voy a hacer la cosa más cara pero mejor hecha, ¿no? Entonces, es un paquete. problema, un paquete. Y ahí me hace pensar de nuevo en cuando tú mencionabas el libro de Acemoglu. Hace tiempo que yo leí ese mismo libro, pero he leído cosas de él, y una de las cosas que ellos enfatizan mucho es cómo la evolución y la historia de instituciones Son y vitales. la calidad de las instituciones es vital. Exacto. Y eso se ve en muchos sitios. Cuando uno empieza a lidiar con desafíos extremos, la calidad de las instituciones es clave. Es tan importante como la tecnología de punta. Es correcto. Y eso, por ejemplo, en Puerto Rico es una de las cosas que se está discutiendo mucho. Hay gente por décadas, científicos de la universidad que han estado diciendo, esto no se puede hacer de así, no puedes seguir construyendo en la arena. Claro, Entonces, porque pero la obviamente calidad va a de venir las instituciones políticas los intereses políticos y económicos van por otra dirección, y la construcción en las siguen. arenas siguen. Y ahora, ¿no? Está pasando la factura, porque ese edificio va a bajar de nivel y va a ser consumido por abajo. Sí. Entonces, y eso se replica en todos los No, países. dime tú. No es solamente Entonces, un ejemplo. esa cuestión de la calidad de las instituciones, y para que sean de calidad, en realidad, en mi opinión, a la larga tiene que ver con qué nivel de participación, cuán amplia es la participación en las discusiones, Claro. en las decisiones, en la ejecución de las decisiones. Claro. Porque si no, eventualmente lo que ocurre es que los que más cerca están de los círculos de poder se salen con la suya, o y listo. favoritismo, etcétera. Eso No. lo conocemos bien en América Latina, pero en todo el mundo. No, y Aquí también. No, claro que ahora sí. lo estamos viendo ultra claro. Y Acemoglu lo refuerza bien, el tema de las instituciones, la corrupción, y también es otro tema que es bien interesante. Sobre todo siempre está presente, sí, más aún en Latinoamérica. Sí. Ramón, tú hablas mucho de la justicia socioeconómica y climática. Sí. ¿Qué es? Bueno, eso nos lleva a... ¿Por qué la palabra justicia? Sí. Cuando yo escuché la palabra justicia, lo leí tu artículo en LinkedIn, justicia, y acá también en TAF, justicia. ¿Por qué él utiliza la palabra justicia? Entonces, ¿qué te iba a preguntar de eso? Es buena pregunta, y es algo que hay gente que hace décadas han estado hablando y escribiendo sobre eso, pero no tenían un público suficientemente grande. Pero la magnitud de los desafíos climáticos, por ejemplo, pero el resto también aplica, es tal de que entonces la composición social y económica de la población que confronta estos desafíos
juega un rol tan importante como el ambiental o el tecnológico. Por ejemplo, olvidémonos por un momento de situaciones extremas. En Estados Unidos están las ciudades, ¿no? Hay mucho consumo, mucha electricidad. ¿Dónde se colocan ahora que se sabe que las plantas que generan electricidad, en la mayor parte, las de carbono, de petróleo, claro, todas, generan emisiones muy fuertes, especialmente cerca del vecindario, ¿no? Del entorno donde están las... Es curioso, uno se pone a mirar, ¿dónde se colocan la mayoría de las plantas que están cerca de áreas urbanas? No he investigado esto yo personalmente, pero he leído bastante de ello. Te vas a sorprender si encuentras alguna que esté en algún vecindario rico. No, siempre pobres. ¿Por qué? Bueno, porque tienen suficiente conocimiento de decir, no, yo no quiero tener eso al lado de mi casa. Para empezar, no me gusta cómo luce, pero sé que hay... Que me va a causar daño. Me va a causar daños, tengo los recursos de poner presión política, tengo abogados, a la tengo municipalidad, decirle que no lo pongan. Le puedo hacer la vida imposible, claro, a que tomen esa decisión. ¿Qué ocurre con el que no tiene esa condición socioeconómica? No puede hacer eso, está demasiado ocupado para mantener su trabajo de día a día. Entonces, para vivir. Por ahí, exacto, para vivir. Entonces, no hay sorpresa de que la mayor parte de este tipo de plantas, de lo mismo con vertederos, generalmente terminan a poca distancia. Antenas de televisión, sí, etcétera, también afecta. Todo termina en las cercanías de donde vive gente de menos recursos, de menos influencia. Entonces, ahí viene la cuestión de justicia, porque quiere decir que claro, la mera forma de tener una buena vida termina pagándola. No solo en el costo económico, sino en el costo de la salud, de calidad de vida, aire, cuánto dura su vida, todo ese tipo de cosas. Un sector de la población que es el que más de por sí ya está pasando lo difícil, está absorbiendo los costos que no son tangibles. Sí. Entonces, eso está ese aspecto. De ahí viene, en Estados Unidos, lo que se llama Environmental Justice, EJ, right, justicia ambiental, comenzó analizando cómo es los patrones históricos y raciales, porque de esto que estábamos hablando, pues sí, no sorprende de que donde hay grandes comunidades afroamericanas es donde ha ocurrido ese fenómeno con mayor intensidad. Claro. Entonces, es cierto. Es un tema que ya tiene una historia de organizaciones, de investigadores y todo eso. Es una extensión lógica, porque es lo mismo en realidad a lo que cuando se habla de la justicia climática, porque por un lado es lo mismo en el sentido que las plantas que generan las emisiones, que contaminan, que calientan la atmósfera, que son el motor de todos estos fenómenos, claro, extremos, son esas mismas plantas. Por otro lado, lo mismo donde hay un exceso de transporte de automóviles, la contaminación de los vehículos es enorme. De nuevo, muchas veces las carreteras grandes las colocan no en un buen vecindario, sino al lado de donde vive. Entonces, eso se refleja en los precios de las propiedades, ¿no? Claro. Entonces, está ese mismo fenómeno que hablábamos antes, pero por otro lado, el que tiene menos recursos también puede construir. Si vive en un área donde el problema de las tormentas, de las costas, claro, los huracanes y el aumento del nivel del mar va a ser preocupante. Bueno, ¿qué pasa? Que en muchos sitios la gente, hay dos tipos de personas que viven en las costas. Claro. El rico que quiere tener una casa bonita, un condominio mirando al mar, o los que terminaron en cierta área porque era donde único podían construir una vivienda, no tenían dinero para estar comprando edificios con diseño, arquitectos, todo eso. Entonces, construían con sus propias manos. Entre ellos, los primos, el amigo, hacen trueques, claro, servicios y construyes. Y puede que sí, puede que no conozcas códigos de construcción aplicables, claro, a ese tipo de situación. De arena, de arcilla. Entonces, hay otro nivel de vulnerabilidad que viene de la injusticia de recursos. Entonces, y eso se puede repetir, lo puedes mirar en muchas dimensiones. Dándole la vuelta a esto, lo que yo cada vez veo más y más claro, y no soy yo, hay muchos otros, es que si uno piensa las cosas de una forma integrada, yeah, entonces no se empieza a ver, porque
dando hacia atrás un poquito, por mucho tiempo la gente, cuando empezaron a tomar en serio los problemas climáticos, decían, pues esto va a costar mucho dinero y hay que invertir, pero ya tenemos problemas en poder invertir en la red social suficiente, estamos ahora compitiendo por recursos. Y si uno se detiene y mira la situación y dice, fíjate, la misma desigualdad y pobreza es un factor en contra de la resiliencia, ¿no? Claro. O sea, en la medida que uno mejora la condición humana, la calidad de vida. La calidad de vida de la gente más vulnerable, hay más resiliencia, no solo en ellos, sino en la sociedad en general. Entonces, cuando viene una crisis, el impacto es menor. ¿Saben cómo actuar? Exacto. Los recursos en recuperarse son menos, porque las inversiones tienen, hablamos de eso, de co-beneficio. Claro. Invertir en energías limpias genera beneficios de salud a largo plazo, grandes y grandes. Cada vez se empieza a reconocer que son tan grandes como el costo de la misma tecnología. Claro. O sea, cada vez los estudios muestran mayor impacto. Pero es lo mismo por el otro lado, ¿no? Que entonces invertir en uno y en el otro son como, se refuerzan. Entonces no hay que pensarlo como una competencia de recursos, sino como una unión. Es como decir, caramba, por supuesto que hay que hacerlo de esta forma. De cualquier otra forma es un sentido derroche. Común. Exacto, es un sentido común. Es derroche no hacerlo así. Claro. Porque estás creando otro problema. Ahora que tú hablas de la energía, yo justo ahorita uno de los puntos, estoy leyendo acá una fuente que utilizaste de Klinger y otros más, y el tema de la salud mental es muy importante cuando se pierde el tema de la energía. Ahora, la energía como núcleo de economía. ¿Tú sugieres que se tiene que cambiar el tipo de energía que estamos consumiendo o hacerlo más renovables, plantas renovables? ¿Cuál es el punto que tú sugerirías? Porque hablas también en este punto acerca de los combustibles fósiles. Sí. Ahí combustibles fósiles yo no sé mucho, mi querido amigo. O sea, ¿qué opinas? Es lo mismo al eje de lo que de todo esto que hemos estado conversando, está de que si tú miras los últimos 100 años, los cambios mayores de la vida en los países o en los sectores de países que más han mejorado su nivel de vida para la población, etcétera, pues, ¿qué vemos? Hay 2 o 3 cosas que saltan a la vista inmediatamente. Por ejemplo, en las viviendas, en las oficinas, que hay electricidad de alta confiabilidad en todo momento, ¿no? Entonces, quiere decir que eso te lleva, puedes tener toda una serie de equipos que funcionan, que dependen de la electricidad, que te hacen la vida más cómoda, los trabajos más eficientes. Claro, pero si la electricidad es algo esporádico que puede irse o venir en cualquier momento, la cosa no es tan buena. Claro. Entonces, está la electricidad. Eso también se usa para enfriar, en sitios calientes para enfriar, ¿no? Aire acondicionado. Claro. En los inviernos, en sitios fríos para calentar. Bueno, está la electricidad o los combustibles que se queman para generar calor. Ajá. Entonces, ahí vemos como parte de la vida, la energía está, el motor de esas actividades. Lo mismo con el transporte. Claro. En una sociedad moderna el transporte es clave en cómo la gente va al trabajo, al colegio, al hospital, al hospital, en una emergencia, a recrearse, a la playa, donde sea. Hasta el momento casi todo ha sido a través de la quema de combustibles, gasolina, esto, lo otro. Ahora, petróleo. Si ahora que ya la mayoría de la gente empieza a entender, los científicos, cada vez hay una unanimidad mayor. Un movimiento ya, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto no es sostenible. No. O sea, olvídate, es sostenible a los que ya lo tienen, no es sostenible para ellos, pero si vamos a expandir esto al resto de la población, de la humanidad, que es lo que sería lo más justo, no se puede hacer de la misma forma. O sea que es en el interés propio de todos, inclusive de los que ya están en un nivel cómodo, es en el interés nuestro transformar de manera que no estemos matándonos, ¿no? Tóxicamente. Autoeliminándonos. Exacto. El poder vivir bien nos hace vulnerables a muchas cosas. A morir más temprano por toda una serie de complicaciones. Entonces, el desafío es, y esto es lo más alarmante, es que los que estudian estas cosas, los científicos, cada vez están dándose cuenta de que en realidad no solo hay que hacerlo, sino que no podemos perder mucho tiempo. Tenemos que actuar. El ritmo al cual la acumulación de estos fenómenos está empezando a tener impactos y los que ya, y peor que eso es los que se anticipan
que en cuestión de 30, 40 años, si seguimos en la misma trayectoria, los extremos de los cuales estamos preocupándonos, apenas empezamos a arañar la superficie de lo que puede venir. Entonces, en la punta del iceberg. Exacto. Entonces, ya hay suficiente conocimiento para saber de que, mira, si esperamos es lo que el costo de la inacción, ¿no? Claro. La gente dice, hey, ¿por qué no esperamos un poco a ver cómo va la cosa y sabremos más? Ya cada vez se sabe más que el costo de la inacción es mucho mayor que invertir en cambiar y transformar las cosas. Claro. Peor aún, lo que también se ve cada vez más claro es que el esperar tiene su propio costo. O sea, los costos van a aumentar exponencialmente en las próximas décadas. Entonces, si ahora uno puede invertir cierta cantidad de tiempo, energía, dinero en empezar una transición acelerada, ese mismo nivel de energía, dinero, esfuerzo, 10, 15, 20 años en el futuro, no van a tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque los desafíos que vamos a estar confrontando van a ser mayores y van a requerir mayor inversión. Es como cuando le creas resistencia al antibiótico. Sí. Que ya tiene, exacto. Ya no te sirve. Así, ya no te sirve. Exacto. Ya no te sirve. Lo que viene encima es más. Es más y más fuerte y muchos más retos, etcétera. Sí. Entonces eso es lo que es esencial. Porque mucha gente dice con cierta honestidad, pero oye, ¿por qué apurarnos? Porque esto va a costar. Bueno, y el por qué apurarnos es porque lo que viene detrás va a ser peor. Y más retador. Y eso regresa al aspecto ese de social. Si estamos ya preocupados por que si el desplazamiento de emigrantes y cosas así, imagínate tú si encima de los problemas políticos y económicos que tenemos ahora, digamos en 50 años hay, y esto es el tipo de cifra de lo cual se está hablando, hay centenares de millones de gente en el mundo que están siendo desplazados por los extremos cada vez más frecuentes en las costas. Calor, entonces, frío, claro. ¿Qué país pudiente va a aceptar 10 veces más personas de las que hoy día se están negando a aceptar? Entonces, se satura. O sea, el pensar en las consecuencias políticas de eso son impensables en realidad. Claro. Si no podemos hoy día, imagínate en una escala 10 veces mayor. Entonces, por muchas razones, lo más sensato es actuar lo antes posible, lo más inteligente posible, con la mayor participación posible, para que cuantas más mentes miran un problema, más posible que se encuentren todos los puntos para poder arreglarlo. Sí. Ahora, Ramón, ya estamos llegando al final de esta conversación, que es muy interesante, por cierto. Y yo te quería preguntar dos preguntas en una sola, una cosa así. ¿Cómo ves Latinoamérica? 1, 2, ¿por qué, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, esos países siempre están a la vanguardia? Sí. Y el otro punto es si las sociedades latinoamericanas, tú y yo somos latinos, entonces vamos a hablar un poco de ese. ¿Son conscientes de esto? Fíjate, uno... Es 3 preguntas en una. Sí. No, pero es una pregunta interesante, porque por un lado es muy fácil, uno se acostumbra, ¿no? A través de... Ya no soy tan jovencito, décadas y décadas de ver, ¿no?, la evolución de los países y eso. Y es muy fácil sentirse pesimista. Pero es curioso porque, mirándolo por un lado, desde el punto de vista económico y práctico, resulta que América Latina está en una posición más favorable en muchos sentidos en la cuestión energética, digamos, que muchas otras partes del mundo. Mira, qué interesante. Porque tienen una gran... Esto varía mucho de país en país, ¿no? Pero hay un porcentaje alto de la energía que viene de recursos hídricos. Claro. Que muchos países no tienen. Y hay muchos países de América Latina de que la mitad o la mayoría o una buena porción de la electricidad es generada con los hidroeléctricas. Hidroeléctricas, claro. Que no de por sí ya es limpio. Claro. Entonces hay ese tipo de fenómeno. Hay otro de que yo, de nuevo, yo no he estado empapado en la región en sí, pero desde afuera trato de mantenerme informado en las discusiones profesionales y esto. Y el tema se toma con mucha seriedad, yo creo. Nunca va a ser el 100%, pero a niveles de gobierno y de la sociedad profesional y de la población incluso, yo encuentro que se toma en serio el tema y los desafíos se ven
y se toman en serio y se están haciendo planes de acuerdo a la sociedad. Sí, yo encuentro que se están haciendo se está compartiendo la información y sí, toma tiempo, pero mirando los últimos 10, 15 años, creo que hay un caudal de información. Está pasando y de planes. Algo. Sí. Y eso toma tiempo porque si te pones a pensar a nivel de gobierno, los ministros, los técnicos que trabajan ahí, o un banco, los oficiales, pero también los profesionales que trabajan haciendo decisiones, eso toma tiempo de que haya gente que entienden cuál es la naturaleza de estos problemas, más allá de eso, que entiendan qué está ocurriendo, que puede cambiar las cosas, que se pueden aprovechar en las decisiones que ellos toman de día a día. Y tres, que no solo lo sepan, sino que tengan la motivación de, claro, caramba, que hay una ventaja grande si lo podemos hacer de una manera mejor. Todo eso toma tiempo. Y yo creo que en algunos países más que en otros se está ocurriendo ese tipo de cosas. Claro. Siempre hay mucho más por delante, pero comparado con algunos países en otras partes del mundo, creo que hay motivo de cierto optimismo. Qué bueno. Entonces, en el mismo Caribe, por ejemplo, que es tan vulnerable a estos fenómenos, por un lado, pero también con pocas excepciones, la mayoría de las islas, toda su electricidad es con combustible, petróleo importado, fósiles e importados, quiere decir que son caros, porque no controlas de dónde vienen los mercados, cuando suben y bajan los precios, tu presupuesto se fue al piso. Mira, no sabía eso. Incluso en el Caribe, en la última década, las discusiones que siempre había de alguna gente de que tenemos que dejar esto a un lado, tenemos que transformarnos, empezar a utilizar los recursos renovables mejor, porque estamos en el sol, hay viento, hay sol. Por mucho tiempo no tenía atracción, en parte porque los intereses que existían económicamente no justificaban darse un cambio, pero también los costos han bajado tanto, el nivel de conciencia internacional ha subido tanto, de que de repente en muchas islas o países pequeños ven si podemos tomar ventaja, sacarle ventaja a los precios reducidos en las fuentes alternativas. Ajá, podemos reducir el costo enorme que estamos. Es dinero que sale del país. Claro. Y en el momento que sale ya no circula. El dinero que se queda adentro circula y genera, multiplica los impactos. Entonces eso está creciendo. Entonces es razón para optimismo, ¿no? Claro, pero tiene que aumentar. Una ventana. Exacto. Entonces hay que seguir haciendo el spread the word. Sí. La parte que falta es, regresamos a la cuestión de ejecución, que tiene que ver también con las instituciones y la calidad de las instituciones. Y ahí eso va a depender mucho de la población. Si la población compra la idea por un lado y también se sienta con suficiente motivación, empower, ¿no? El empoderamiento de poder exigirle a los que hacen las decisiones a que, oye, no. No me plantes esta cosa. Una cosa es hacer un error porque trataste, pero una cosa es que sigas haciendo errores por razones ya un poco más nefastas, intereses que van de datos. Entonces, y eso creo que también está cambiando. Creo que hay en muchos países, esto es cosa que dura décadas, pero en muchos países la población está empezando a tener un poco más de exigencia y la cuestión de transparencia, rendir cuentas. Eso es básico. Tomar en cuenta mayores sectores de la población al tomar decisiones sobre cosas grandes que afectan al país entero, pues eso está creciendo. Y es cierto, porque tú lo mencionas, el tema de la electricidad resiliente, ¿no? Participando en los hogares, las empresas, instituciones que conforman esto para tener un mejor uso de esta. Sí. Ramón, sí. Ya vamos casi terminando. ¿Dónde los oyentes de este episodio pueden encontrarte para seguir aprendiendo, o de repente alguna consulta que quiera una empresa? ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, en estos momentos yo ando por mi cuenta. Y probablemente la forma más fácil es en la plataforma LinkedIn, ¿no? LINKED y después IN, LinkedIn. Tengo una página perfil ahí y aunque no siempre la tengo al día hasta el último momento, para empezar, escribe cosas que he estado escribiendo, haciendo, mi historial, es como mi currículum. Y hay forma de hacer, también tengo mi dirección de contacto. Perfecto. Así que encantado el que quiera. Y te voy a decir una cosa, que he gozado mucho esta conversación y he descubierto algunas cosas que yo también desconocía. Y algo que, como mencionas, que no solo es un desafío tecnológico y económico, sino también político. Sí. Y para cerrar, yo encuentro que son temas que son complejos
Y si uno entra en ellos, a veces puede ser un poco desalentador o deprimente. Filosóficos. Sí, y sentirse uno que está, Dios mío, estamos perdidos. Pero yo cada vez le estoy dando más la vuelta, porque si uno comienza con decir, sí, tenemos unos problemas grandes, pero no hay opción, hay que resolverlos. Hay que o sea, no es como decir, sí, bueno, sí. esto es un problema, voy a vivir con él. Entonces, la cuestión entonces se transforma en cómo hacerlo de la mejor manera posible, de manera que todos echemos adelante, claro, beneficiarnos, porque si cometemos el error, si no lo hacemos con una precisión exacta, pero terminamos haciendo las cosas mejor, claro, más saludables, energía más limpia. Limpio. ¿Quién se va a quejar de que, oye, sobreinvertimos $10 millones claro, en esto? Si has terminado con un sistema ejemplar, claro, que la vida de tus hijos, de todo el mundo es más saludable y todo eso. Y lo mismo en todas las otras disciplinas, ¿no? Si de repente no tenemos que preocuparnos si el plástico nos va a matar porque estamos comiendo pescado. Tiene que crear conciencia. Sí, entonces es cuestión de empezar a verlo desde el lado positivo. Para cerrar, con quien yo trabajé un tiempo, Frank Ackerman, economista que ha escrito mucho sobre estos temas, él escribió un libro que es muy difícil de traducir. En inglés es Can We Afford the Future? Podemos enfrentar el futuro. Sí, podemos, pero desde el punto de vista de asequible. Es asequible. Claro. Podemos costear el futuro. Claro. Y si te pones a pensar, es una pregunta brillante, porque ¿cómo vas a decir que no? O sea, los desafíos son muy caros. Si son caros, pues quiere decir que es lo más urgente de resolver. Claro. Pero ¿cómo vamos a decir, el futuro de la humanidad es demasiado caro? Y no hacemos nada porque es caro. Sí, exacto. O sea que es cuestión de cómo mirarlo desde un punto de vista pragmático. Exacto. Y no objetivo. Sí. O sea, porque antes de terminar, cuando yo leí el artículo al comienzo dije, no, esto es medio filosófico, pero cuando comencé a leerlo tenía una razón de ser y está muy bien documentado. Nada, Ramón, yo te quería agradecer por tu tiempo. No, y yo a ti por el tuyo y el de tener los oídos de tu público. Claro que sí. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.